Shalom, shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en esta festividad de Pesach, Baruch Hashem. Espero que la haya pasado bien en la cena. Pero son 2 días de fiesta, 2 días hermosos en el que estamos, ¿verdad? Aquí estudiando la Dabar, con los tejilín y bueno, tantas cosas hermosas que se hacen en esta festividad, ¿verdad? Recordando el libro de Shemot, recordando el Éxodo, recordando cómo nuestro Abba saca al pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud, y todo eso que lo tenemos que transmitir a nuestras generaciones, y eso se ha venido transmitiendo porque pues nunca se ha olvidado, prácticamente esa es la emuná, y se ha descubierto, ¿verdad?, que en el mar, ahí donde fue el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Usted lo puede buscar así, cruce del Mar Rojo, y se han encontrado los carruajes del faraón allí, sepultados, ¿verdad? Para los que todavía dudan, ¿verdad? Esto no lo pasan en la tele, esto no lo pasan porque, ¿verdad?, ya los sistemas están corrompidos totalmente, llenos de tanta corrupción que no sabemos a dónde vamos a parar. Bueno, amados, vamos a tener una pequeña exposición sobre el libro de Yohanan, sobre el Evangelio de Yohanan, el Evangelio de San Juan 21 del 1 al 14. Ahí es donde vamos a enfocarnos, pero sin antes darle lectura a un tejilín, a un salmo, ¿verdad?, que se lee en este Yom, en este día sexto, ¿verdad?, día de preparación. Y es el tejilín 83. Lo vamos a leer también en un Sefer Dabar, como el que tenemos aquí, ¿verdad? Este es el Sefer Dabar que tiene más libros agregados que se lee, ¿verdad?, que deberían de estar en el canon. Entonces vamos a leerlo acá en el Sefer Dabar, en el que siempre exponemos. Y dice así: Oh Elohim, Elohim, ¿quién será comparado a ti? No te quedes callado, oh Elohim, ni quieto. Porque aquí están tus enemigos rugiendo, aquellos que te odian están levantando sus cabezas. Hábilmente conspiran contra tu pueblo, tomando consejo contra protegidos. Ellos han dicho: vengan, borrémoslos como nación, que el nombre de Israel no sea recordado jamás. Con unanimidad de mente, sus intrigas han hecho alianza contra ti. Las tiendas de Edom y los ismaelí, Moab y los Sagrim, Gebel, Amón y Amalek, Peleset, con los que viven en Zor. Asur también está aliado con ellos, para reforzar a los hijos de Lot, Shelah, Baruch Shenkebod, Mahuto Lelambae. Haz a ellos lo que hiciste a Madiam y a Siria, a Yabín en el arroyo de Kishon. Fueron totalmente destruidos en Endor. Fueron hechos estiércol para la tierra. Haz de sus príncipes grandes como Oreb y Sheb, aun a todos sus príncipes como Shebach y Tzalmuná, quienes dijeron: tomemos posesión del altar de Elohim para herencia. Mi Elohim, hazlos como remolinos de polvo, como paja menuda llevada por el viento, como fuego que quema el bosque, como llama que abrasa las montañas. Échalos con tu tempestad, aterrorízalos con tu tormenta, llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Yahweh. Estén avergonzados y temerosos para siempre. Sí, que estén confundidos y destruidos. Déjales saber que solamente tú, cuyo nombre es Yahweh, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Sálvanos, oh eterno Elohim nuestro, y reúnenos de entre las naciones para que reconozcamos tu santo nombre y nos gloriemos en tu exaltación.
Bendito es el Eterno, el Elohim de Israel, desde siempre y para toda la eternidad. Aleluya, aleluya. Bendito es el Eterno desde Sión, aquel que reside en Jerusalén. Aleluya, aleluya. Bendito es el Eterno Elohim, el Elohim de Israel, que él solo hace maravillas, y bendito es el nombre de su gloria para siempre, y que toda la tierra se llene de su gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres para salvación, para Yeshua. En ese bendito nombre te damos toda Abba, de todas estas grandes dádivas que nos has dado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre, amados. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a tratar de ser breves, ¿verdad? Trataremos. Vamos a leer lo que se va a exponer, ¿verdad? Y luego poco a poco vamos a irlo desmenuzando. Y estamos en el Evangelio de San Juan 21:1 hasta el 14. El Mashiach resucitado, la resurrección del Mashiach, ¿verdad? Y sus apariciones después de la resurrección. Esta fue una de ellas, fue la tercera. Después de esto, Yeshua se les apareció otra vez a los Talmidim junto al Yam, al mar de Tiberias. Así es como sucedió. Simeón Kefa y Tomás, llamado Dimos, estaban junto con Natán, el de Caná, en Galil, los hijos de Zebedai y otros 2 Talmidim. Simeón Kefa dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos contigo. Y ellos fueron y entraron al bote. Pero esa noche no pescaron nada. Sin embargo, cuando el día estaba rompiendo, Yeshua estaba a la orilla. Pero los Talmidim no sabían que era él. Y él les dijo: ustedes no tienen ningún pez, ¿es verdad? No, respondieron ellos. Y él les dijo: tiren la red al lado derecho del bote, y pescarán algunos. Así que tiraron la red, y se llenó de tantos peces que no la podían entrar en el bote. El Talmid que Yeshua amaba le dijo a Kefa: es el Adón. Al oír que era el Adón, Simeón Kefa, o sea, llamado Pedro, se echó su ropa por encima, porque se había quitado la ropa para trabajar, y se tiró al lago. Pero los otros Talmidim le siguieron en el bote, arrastrando la red llena de peces, pues no estaban lejos de la orilla, solo como unas 100 yardas. Cuando llegaron a la orilla, vieron un fuego de carbones ardiendo, con peces sobre él, y un poco de lejem, un poco de pan. Y Yeshua les dijo: traigan un poco de los peces que acaban de pescar. Simeón Kefa fue y arrastró la red hasta la orilla. Estaba llena de peces, 153 de ellos, pero aún con tantos la red no se rasgó. Y Yeshua les dijo: vengan a comer. Ninguno de los Talmidim se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú? Ellos sabían que era el Adón. Y Yeshua vino, tomó el lejem, el pan,
y se los dio a ellos, e hizo lo mismo con los peces. Esta era ahora la tercera vez que Yahshua se les había aparecido a los talmidín después de haber sido levantado de entre los muertos. Amén, amén, amén. Baruch Hashem. Bueno, ¿verdad? Tenemos esta narración que, fíjense que algunos llaman en los evangelios agnósticos, y no está muy errado, ¿verdad? Porque estos evangelios nunca los iban a poder entender hasta que no se estudia, ¿verdad?, la escritura completa y con mucha historia y con prácticamente los hebraísmos, ¿verdad? Una cultura totalmente, es una escritura codificada que no se va a entender hasta que uno entienda bien la cultura del pueblo de Israel y, bueno, actualmente la cultura judía, ¿verdad? Y prácticamente lo que se hizo en las iglesias y todo esto era pura filosofía, puro filosofar, y pues fue muy errado todo. Creo que no se alcanzó a ver el 14. Vamos a bajarle un poquito la cámara. Ahí está, qué bueno que me acordé. Ok, ¿verdad? Hasta allí ya. Y bueno, Yahshua prometió a sus discípulos que se reuniría con ellos en Galilea después de su muerte, que ocurrió en Pesaj. Esto significa que les estaba informando que resucitaría de entre los muertos, aunque después de su resurrección se les apareció previamente en Jerusalén. Esto no significa que la promesa de encontrarlos en Galilea no se cumpliría. Él era de Galilea. Está profetizada por Isaías como un lugar de revelación. Según Isaías, la Galilea donde el Mashiach de Israel comenzaría a revelarse, su revelación, como lo revela Yahshua, que él era el Mashiach, ¿verdad? Lo hizo por los numerosos milagros que realizó allí, ¿verdad? Y aparte, pues también él lo dijo, que él era el Mashiach, nada más lo reveló o en una o dos ocasiones o tres se revela en toda la escritura que él es el Mashiach, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana en el pozo, me recuerdo uno de los talmidín, ¿verdad? Que le dijo, él fue el que le dijo, tú eres el Mashiach. También se me hace que Kefa también le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el mismo Caifás, ¿verdad? Que le dijo, tú lo has dicho. Bueno, pero Yahshua dijo a sus discípulos, después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y esto es lo que, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar ahorita. En el libro de Marcos 14:28. A ver. En el libro de Marcos 14:28, déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí está. Dice, pero después que sea levantado, iré delante de ustedes a Galilea. Okay. Ahí está. Entonces él había prometido que iba a ir a Galilea con ellos. Baruch Hashem.
Y dice, ¿cuál fue el propósito de Yahshua apareciendo a sus discípulos en Galilea? Esta es la pregunta que este artículo, que esta, ¿verdad?, que nos deberíamos de hacer y examinar. Los discípulos regresaron a Galilea después de la fiesta de los panes y levadura, después de Pesaj, ¿verdad?, del término de los 7 días de Pesaj. En ese momento, Kefa, o sea, Pedro, anunció a algunos de los otros discípulos que estaban con él junto al mar de Tiberias, que iban a pescar. Normalmente llamamos a este cuerpo de agua, a este mar, ¿verdad?, de Galilea. Entonces, ¿por qué la escritura se le refiere a él en este pasaje como mar de Tiberias? Una designación romana, ¿verdad? Pedro, al igual que los otros discípulos, esperaban que Yahshua trajera un cambio significativo a Israel, ¿verdad?, un cambio poderoso, a saber eliminar la opresión del imperio romano en la tierra de Israel, ¿verdad? Eso es lo que todo mundo pensaba que el Mashiach iba a hacer, pero realmente había dos posturas, ¿verdad? Dos posturas. Que iba a venir un Mesías sufriente y un Mesías reinante. Lo que no sabían era cuál de los dos iba a venir primero. Pero sí había dos posturas entre los sabios, ¿verdad? Y con el regreso de los discípulos a Galilea, las cosas volvieron a la normalidad. El imperio romano todavía estaba en el poder, ¿verdad? Todo. Cuando ellos regresaron a Galilea, pues dijeron, no pasó nada. Me imagino que se acongojaron, se sintieron a lo mejor hasta engañados y se regresaron. Prácticamente fue nada más yo creo que sintieron que había sido un falso avivamiento o probablemente hasta un falso Mesías. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque regresaron a la normalidad. Dice, y vamos a seguir, miren. Con el anuncio de Pedro, de Kefa, de que él se iba a pescar, otros discípulos se unieron a él. Miren, aquí está la diferencia, ¿verdad? Cuando venimos al Adabar, cuando venimos al cambio, ¿verdad? Y después alguien se le ocurre decir, no, ¿saben qué? A mí esto se me hace mucha carga, yo voy a buscar por otro lado, mejor voy a una religión. Y se jala a los demás, ¿verdad? Se lleva a los demás. Porque los demás lo siguen. Miren, no hagan eso. Lo que deberían de hacer es, no, yo me voy, ustedes quédense. Cuando ustedes hagan esa palabra, digan esas palabras, no, yo me voy porque no voy a poder, o por X cosa. Pero no se jalen a la demás gente. ¿Por qué? Porque se están condenando feamente. Ustedes, hay más probabilidades de que puedan regresar cuando dejan a los demás en paz, en shalom, que les digan, ustedes quédense y háganlo, porque es bueno, yo siento que es bueno lo que están haciendo, pero no traten de sacar a la gente, porque se pierde, ¿no? Se pierde todo, y créanmelo que es una cosa muy fea. Yo la he vivido en carne propia con gente que ¿verdad? Que se salió y después se fue. Bueno, ¿para qué les cuento más? Es algo bueno, y lo hemos estado viendo, ¿verdad? Aquí en las redes, cómo vienen y se van y después no hallan cómo. Ya lo que les queda es refutar todo lo que decimos, pero no hay manera. Simplemente las iglesias transgiversaron todo.
Pero miren, esto fue lo que estaba pasando en este contexto, donde Simón Kefa, ¿verdad? Pedro, se fue y se llevó a sus talmidín. El texto dice que fueron a pescar de noche. Aunque es normal que los pescadores trabajan durante toda la noche, esta declaración tiene un propósito adicional a lo largo de la escritura. El concepto de noche a menudo implica oscuridad, desde el punto de vista del conocimiento. En otras palabras, cuando algo ocurre en la noche, transmite que algo no se entiende, se comprende o simplemente no se es consciente de ello. ¿Sí? O sea que ya rápidamente se estaban queriendo olvidar de lo que estaban, del propósito del Mashiach, el propósito que les había dejado. ¿Verdad? Como que sus corazones se afligieron tanto que se regresaron simplemente a pescar. Es muy significativo que cuando Yahshua se presenta ante los discípulos es temprano en la mañana. En este pasaje, ¿verdad? Lo que leímos en el Evangelio, se presenta en la mañana. Es decir, hay luz. El texto presagia el hecho de que Yahshua va a revelar algo a sus discípulos. ¿Sí? Y ese es el texto, ¿verdad? Que aquí en Yohanan, en el libro de San Juan 21, lo que leímos del 21 a 14, también nos va a revelar a nosotros. Cuando Yahshua viene a ellos, se le dice al lector que no sabían que era Él. Que no sabían que era Él. ¿Verdad? Y fíjense que esto es muy importante. Es muy importante. Cómo si anduvieron con Él, ¿verdad? Si eran, ¿verdad? Pues eran íntimos, pues amigos íntimos, ¿verdad? Compañeros, más bien era su rabí, su maestro. ¿Cómo no lo iban a reconocer? ¿Verdad? Pero vamos a ver. Inmediatamente después de esto, se afirma que Yahshua se dirigió a ellos como niños, como pequeños, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender por las palabras. Claro que ahorita en este tiempo la mayoría somos unos pequeños. En este concepto de la escritura somos pequeños, amados. Somos unos niños, ¿verdad? Yo creo que estamos entrando apenas estamos entrando a nuestro Bal Midbar, donde el niño pasa de la adolescencia a la adultez, donde apenas vamos a empezar a ser responsables por nuestros pecados. Ya conocemos lo que es pecado, ya conocemos la escritura, ¿verdad? Y dice que los niños a los 13 años se les hace su Bar Mitzvah, donde ya son responsables, ya conocen, ya saben la escritura, ¿verdad? Y así en esta ocasión Yahshua los ve como unos niños todavía. Dice la palabra bíblica que Yahshua implica una falta de madurez, ¿verdad? Yahshua entonces les preguntó si tienen algo para comer, aunque muchas traducciones de este pasaje al español usan la palabra pez. La palabra real significa comida en un sentido general. Los discípulos le respondieron que no tenían comida. Esta respuesta revela que su esfuerzo, es decir, la pesca, no estaba dando resultados deseados. ¿Sí? La pesca, ¿verdad? El haber enviado a sus talmidín al mundo no estaba dando resultados tan pronto como él se había, ¿verdad? Apartado un poco. Entonces esto es lo que implica y nos dice que estos talmidín se hicieron otra vez, ¿verdad? Se regresaron a la pesca normal. En otras palabras, Elohim no estaba con ellos, ¿verdad?
no estaba bendiciendo sus acciones, porque sus esfuerzos no fueron bendecidos. Carecían de una comprensión adecuada de lo que significa ser un discípulo, un talmidín de Yeshua, ¿verdad? Yeshua luego les instruye que echen la red del lado derecho de la barca y que seguramente atraparán algo, ¿verdad? La diestra de Elohim, siempre la diestra, ¿verdad?, es la que nos va a ayudar y la que nos va a bendecir. Inmediatamente después de obedecerle, escuchen, inmediatamente después de obedecerle, hicieron una gran pesca. Este evento es muy similar al Evangelio de Lucas 1:11, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas 1:11, a ver, vamos a ir para allá, que más sé que aquí lo apunté. Del 1 al 11. A ver, lo vamos a tener que leer. Espero que se miren. A ver. Aquí lo tenemos. Ok, vamos a leerlo, ¿ok? Dice, y sucedió que se agolpaba la multitud del pueblo para escuchar la dabar de Yahweh. Y miren qué importante. Y sucedió que se agolpaba la multitud del pueblo para escuchar la dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh, ¿sí? Palabra de Yahweh. Entonces él se posó a la orilla del Yam Himzar, mar, al lago de Genesaret, Kinner. Bueno, lo iba a buscar también en una Reina Valera para que lo entendieran, pero no lo hice. Y vio él dos onillot, dos botes, navíos, que estaban a la orilla del Yam, del mar del lago, pero los pescadores se habían ido, y ellos estaban lavando las redes. Y subió a uno de los onillots, a uno de los botes, al que pertenecía a Simón, y le pidió que se alejaran un poco de la tierra seca. Entonces se sentó y comenzó a enseñar a las multitudes desde el onillat, desde el barco. Y cuando terminó de hablarles, les dijo a Simón, sal hacia lo profundo del Yam, del lago, y echa las redes para pescar. Y Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado arduamente toda la noche, y no hemos pescado nada. Así lo hicieron, y recogieron tantos peces, que las redes se empezaron a rasgar. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro anillá, para que vinieran a ayudarles, y llenaron ambos anillat hasta el punto de hundirse. Y cuando Shimón Kefa vio esto, o sea, Pedro, cayó de rodillas ante Yeshua y le dijo, Adón mío, mi amo, apártate de mí, te ruego. A ver ahí. Dice, apártate de mí, te ruego, porque Joté Anoji, hombre pecador soy yo, porque el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la corriente de peces que habían tomado. Y así también Jacob, Johanán, Benei Sabadai, quienes eran compañeros de Simeón. Y Yeshua le dijo a Simón,
No teman, pues desde ahora serán Tadug Benei Adam, pescadores de hijos de hombre, pescadores de hijos de hombre. Y ellos llamaron su onillod, llevaron su onillod a tierra seca y lo dejaron todo y le siguieron a él. Y le siguieron a él. Y lo dejaron todo y le siguieron a él. Miren qué importante. Qué importante, ¿verdad? Qué importancia hay que reconocer el llamado, el silbido del Mashiach, el silbido del pastor. Mashiach, Yahshua dijo, yo los llamaré con un silbido pequeño, un silbido agudo, un silbido que va a entrar en sus oídos, ¿verdad? Simplemente con el nombre Yahshua, ese nombre que es sobre todo nombre, yo creo que ese es el silbido. Cuando las personas empiezan a escuchar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre verdadero, las personas, ¿verdad? Como ovejitas, revolotean sus orejas y empiezan a escuchar la voz del pastor. Qué hermoso es cuando pasa eso, ¿eh? Bueno, lo digo por experiencia, a mí fue el que me pasó y yo creo que a muchos les ha pasado. Bueno, ya leímos este pasaje que dice que es similar, ¿verdad? De Lucas, que Yahshua llamó a estos pescadores a convertirse en pescadores de hombres. El hecho de que Kefas anunciara que volvería a pescar peces, ¿verdad? Aquí en el Evangelio de San Juan, y algunos de los otros discípulos se unieron a él, muestra que habían perdido la vista en el llamado de Yahshua, el llamado que Yahshua les había dado, ¿verdad? Apartarse del llamado de Elohim es algo que le puede pasar a cualquiera también, ¿eh? O sea, no estamos exentos, todos. Puede llegar un momento, y más cuando las personas están solas, ¿verdad? Y puede llegar el momento en que se desconectan, se despegan y se van alejando, o la gente, el mundo los vuelve a traer para atrás. Es muy, muy recurrente estos eventos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, miren, lo estamos viendo aquí. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de los talmidín que estuvieron de primera mano, ¿verdad? En el libro de Shemot, Éxodo, ¿verdad? Que lo recordamos anoche todos. Se ve como el pueblo, viendo los poderosos milagros de nuestro Padre Celestial, rápidamente se olvidaban de ello. Todos los 40 años fue una reprensión, ándele, muchacho, usted no entiende. Todos los 40 años fue latigazo y latigazo, ¿verdad? Eso es. Así tan rápido se puede regresar uno al mundo, ¿verdad? De hecho, es un acontecimiento muy común esto, ¿verdad? De alejarse. Porque sucede esto con tanta frecuencia. La respuesta es que unos se apartan del entendimiento correcto de quién es Yahshua. Una vez que esto le sucede a una persona, volverá a la forma en que vivía anteriormente. ¿Les gustaría a ustedes regresar a la forma en que vivían anteriormente? ¿Verdad que no? Claro que no. Aquí, ya cuando tenemos varios años aquí, eso es escalofriante, hermanos. Es escalofriante, da escalofríos volver a regresar a tu vieja manera de vivir. Yahshua había prometido encontrarse con sus talmidín en Galilea, ¿sí? Para revelarles una vez más su identidad,
y cómo debían responderle, es decir, ser un talmidín, ser un discípulo. El discípulo a quien Yeshua amaba, al ver esta gran pesca, fue el primero en proclamar que quien los llamó a echar la red al mar era Yeshua, ¿verdad? Y él les dijo, él en ese momento reconoció, ¿saben qué? Es nuestro don. El hecho de que ninguno de los discípulos reconoció a Yeshua al verlo, le enseña al lector, o sea, a nosotros, una verdad importante. No fue la apariencia externa de Yeshua lo que fue memorable de ninguna manera. Su cuerpo, su apariencia no estaba conectados con ninguna manera, de ninguna manera con su identidad como el Hijo de Elohim. Es muy informativo que los discípulos reconocieran a Yeshua por este hecho, por el hecho de que les recordó quiénes eran, ¿verdad? Les recordó el primer llamado. Esto está relacionado con su enseñanza de que los verdaderos discípulos, los verdaderos talmidín, serán conocidos por sus frutos, es decir, por sus buenas obras. Después de que el discípulo a quien Yeshua amaba exclamara, es el Adón, ¿verdad? Es el Señor, para que me entiendan algunos. La respuesta de Kefas, de Pedro, es muy reveladora, ¿verdad? Es muy reveladora. Y ahí vamos para allá. Se le dice al lector que estaba desnudo, ¿verdad? Por eso está escrito. Miren, cada palabra, ahora que las entendemos, están precisas y están por algo, ¿sí? La desnudez en la Biblia, en la Dabar, en la Biblia, está asociada con la vergüenza y la falta de buenas obras, ¿sí? Por eso hasta ahí había llegado. Y el deseo de Kefas de volver a pescar, como si los 3 años que habían pasado con Yeshua no dejaron un cambio duradero en su vida, era vergonzoso, ¿sí? Que se habían desmoralizado rápidamente. Lo primero que hizo Pedro al oír que Yeshua estaba parado frente a ellos en la orilla fue ceñirse y luego arrojarse al agua. Ay, 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 ay. Ceñirse y luego arrojarse al agua. Ay, ay, ay. Qué fuerte, ¿verdad? Miren, creo que esto fue lo que nos sucedió a los varones. Ceñirnos nuestras vestiduras sagradas que son vestiduras de reyes, ¿verdad? Nuestro talí. Miren. Bueno, ahorita me puse el que traigo todos los días. Pero yo siempre lo pongo para hablar aquí con ustedes. Siempre traigo mi talí puesto. Porque estas son las vestiduras de los reyes. De los reyes, ¿eh? Así es que no se les olvide. Miren. Entonces dice que Pedro se ciñó, ¿verdad? Está asociado con el servicio, ¿verdad? El deseo de Kefas, ¿verdad? El deseo de Kefas de que se regresó a pescar fue vergonzoso cuando se ciñó, cuando se puso su talí o sea, su manto, ¿verdad? Rápidamente dice, no, allá voy. Lo primero que hizo, ¿verdad? Eso fue lo primero que hizo, ¿verdad? Oír que Yeshua estaba en el frente de ellos, dice, y luego se arrojó al agua, o sea, se ciñó, ¿verdad? Como lo venimos diciendo, se puso su manto
y luego se arrojó al agua como si hiciera una tevilá, arrepentimiento total, otra vez, pero esta vez ya para siempre, ¿verdad? Dice que se arrojó al agua. Ay, 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 una tevilá, ¿verdad? Ceñirse está asociado con el servicio, ¿verdad? Como les vengo diciendo. Este acto representa a Pedro renovado, su compromiso de servir al Adón, a Yeshua. El hecho de que se estuviera ciñendo con un manto demostraba su deseo de no vivir de una manera infiel y vergonzosa, ¿verdad? De una manera infiel y vergonzosa. El hecho de que se arrojó al agua fue indicio de otra tevilá, ¿verdad? De otro arrepentimiento, otra tevilá, de un bautizo, ¿verdad? De volverse a sumergir en el agua y decir, me arrepiento de lo que acabo de hacer, ¿verdad? De arrastrar a los demás junto conmigo a volver a una vida normal, que también se relaciona con el servicio y una renovación, ¿verdad? O sea, haber salido de las aguas y haber otra vez, ¿verdad? Todo totalmente otra vez se relaciona con el servicio y una renovación en la emuná, en la fe de que Kefas, en la muerte y sepultura y resurrección de Yeshua, ¿verdad? Se está volviendo a él, se está regresando. Mientras Pedro nadaba hacia la orilla, los otros discípulos llegaron en sus pequeños botes, arrastrando la red con la multitud de peces. Y ahí se ve los que, ¿verdad? Todavía dudan. Los que todavía dudan. Y el texto dice que estaban a 200 codos de la orilla. A 200 codos de la orilla. Así dice el texto, ¿verdad? A ver, déjame lo encuentro. Ellos, a ver, déjame lo encuentro. Bueno, a ver, luego lo buscamos, ¿ok? Luego lo buscamos y lo pegamos aquí. ¿Ok? El texto dice que estaba a 12, porque no me quiero seguir extendiendo, quiero seguir porque está todavía, a ver cuánto tiempo llevamos, no, nos vamos a alargar todavía más, una disculpa. El texto dice que estaban a 200 codos de la orilla, el número 200 debe entenderse como 2, y 2 por 100, o sea, con 2 representado en 2 opiniones divergentes y el número 100 representado integridad o totalidad. En otras palabras, los otros discípulos aún dudaban entre sus ambiciones personales y su llamado a ser discípulos, ¿verdad? O sea, porque venían arrastrando, ellos en lugar de hacer lo mismo que hizo Simón Kefas o Pedro, ¿verdad? Ellos dijeron, no, pues nos llevamos los peces, ¿verdad? Que no se quede el dinero o la comida. Lo mismo que pasó, ¿verdad? Totalmente en el Éxodo, ¿verdad? Que siempre alegando por la comida. Pero la verdadera comida, el verdadero alimento es este. Este es el verdadero alimento. La dabar de Elohim, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno. Dice, ellos como Kefa vinieron a Yeshua esa mañana, pero no con el mismo compromiso, porque todavía estaban enfocados en la gran captura de los peces, ¿verdad? Y todavía estaban enfocados en lo material, que apenas se habían regresado a una vida normal, ya
se estaban enfocando en lo material. Cuando sus discípulos se acercaron al Adón, a Yeshua, se le dice al lector que vieron fuego sobre el cual se ponían peces y pan. Sí, miren, Yeshua ya les tenía preparados un banquete. Dice, la combinación de pescado y pan no es nueva. En los evangelios ya que Yeshua alimentó a 5,000 y a 4,000, ¿verdad? Yeshua ya había alimentado a 5,000 y a 4,000 judíos. Sí, eran judíos, ¿ya? Para los que dicen que los judíos lo rechazaron, miles creyeron en él. Miles creyeron en él. Está registrado en los evangelios. Pero sus congregaciones siempre les han dicho que los judíos. Las traducciones también tienen ese antisemitismo. También dicen los judíos y los judíos. Pero por ahí hay un pasaje donde dice los gobernantes, que esa es la verdadera traducción, los gobernantes que estaban en contra de Yeshua. Tanto los gobernantes que eran el sumo sacerdote, ¿verdad? Y sus aliados, tanto el gobierno de Roma tampoco. En las películas ponen a Poncio Pilato como el que se lava las manos, ¿no? Pero él fue el que lo mató. Él fue el que él mismo le dijo, yo tengo el poder, ¿verdad? De hacer que todo esto, pero dice, si mi padre no te lo diera, tú no tuvieras ese poder. Pero él tenía el poder. Él tenía el poder y él fue. A él tampoco le convenía que Yeshua estuviera. Así es que no se lave las manos. Que no se lave las manos. ¿Por qué? Si Yeshua lo reconocen en ese instante, ¡pum! Todos estuviéramos restaurados ya. Desde ese momento. ¿Verdad? Dice, las alimentaciones de estos 5,000, 4,000 representaron el poder milagroso de Yeshua y un llamado para traer libertad y sanidad al mundo por medio de Israel. Es importante recordar que Yeshua, bueno, por si hay algún nuevo que escuche esto, que Jesús escogió 12 discípulos y obviamente el número 12 debe estar asociado con Israel, es decir, el pueblo judío. Yeshua se presentó ante los discípulos esa mañana para renovar su llamado, a continuar con el llamado que Elohim le había dado a Israel. Es muy significativo que en esa mañana en particular había 7 discípulos presentes. En el versículo 2, ¿verdad? Si usted lo lee detenidamente, aquí en el versículo 2, ¿sí se mira? Si usted lo lee detenidamente, hay 7. ¿Verdad? En este contexto, el número 7 se relaciona con una nueva comisión, ya que el número 7 transmite santificación, es decir, ser apartado para un propósito específico. Volviendo al tema del pan y el pescado, se afirma que el pescado estaba sobre el fuego. El fuego a menudo se relaciona con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si lo sabemos, en este pasaje hay una clara distinción entre pescado y el pan que Yeshua había preparado a la gran pesca. Yeshua ordenó a los discípulos que trajeran esta gran captura y la pusieran delante de ellos. Los peces, según la tradición judía, ¿verdad? O la tradición de los sabios, representa bendición. Sin embargo, en este contexto, los peces representan el llamado de Yeshua
para hacerlos pescadores de hombres, mientras que el pan se relaciona con el sustento. Y bueno, también pescadores de hombres es pescadores de hijos de Elohim, de hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Y este pasaje de la pesca de los peces, ¿verdad? Y de que leímos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, va relacionado con ser pescadores de hijos de Elohim. Porque el que no es hijo de Elohim, esto hasta le choca, hasta le perfora la nefesh, le perfora el alma, ¿sí? Esto le carcome en los oídos. Incluso hasta los propios, a gente que sí es hijo de Elohim, pero que está bien perdida, que su nefesh está bien contaminada, ¿verdad? Pero es gente que está muy, muy metida en el mundo, ¿verdad? Gente, vaya, bueno, hasta gente rica, la gente rica, tú le háblale de Dios y verás. Y gente que de planamente se desvió y se fue con el otro, con el adversario, es gente que hasta a lo mejor ya ni existe, está poseída totalmente. Acabamos de ver una entrevista a una artista que habla hasta de diferente manera, y cuando le mencionan a Elohim se engrifa, se pone así y dice, ay, me vas a hablar de tu Dios, que no sé qué tanto. Pero si le hablaban del de abajo, se ponía alegre. Miren qué fuerte es esto, ¿verdad? Ahorita se están viendo cosas, hermanos, que mucha gente no las está viendo, ¿eh? Mucha gente se está durmiendo en la ladera. Mucha gente se está durmiendo en la ladera, ¿eh? Aquí les venimos diciendo que ya es tiempo de salir de las ciudades. El que pueda salir ya se debería estar yendo, pero no se van, ¿saben por qué? Sus nefeshot están atadas a veces a una y otra cosa. A una y otra cosa. Y no se quieren ir. No van a salir. No van a salir. Van a querer salir cuando ya no se pueda. Y no van a poder. Y ahí es donde va a venir la prueba grande. ¿Sí? Así es que Elohim nos fortalezca, porque yo también estoy en ese pasaje. Yo también estoy en ese carril, Baruch Hashem, que no me ata ninguna propiedad o ningún dinero, porque si no, si estuviera más perdido. Pero bueno, en este contexto, ¿verdad? En este pasaje hay una clara distinción, ¿verdad?, de la relación que Yeshua hace. Que Yeshua, ¿verdad?, si tú te apegas a Él, Él te va a sostener. Permítame, se acabó la música. Sí, hermanos. Es muy importante que confiemos, porque creo que de alguna otra manera, tal vez, ¿verdad? Ese es un pensamiento propio. De alguna otra manera, Yeshua nos va a dar tanta emuná que vamos a poder salir, ¿verdad? Vamos a poder salir de las ciudades, ¿verdad? Ahorita se está moviendo muy fuerte el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo se está moviendo muy fuerte entre los Ajim. Se puede sentir, lo puedo sentir yo. Cada Shabbat se siente más emuná, más fe. Están viniendo más Ajim, más hermanos, ¿verdad? Con sus mispajot, con sus familias, ¿verdad? Y se está viendo un gran avivamiento. Creo que se está viendo ya más. Se está viendo un avivamiento, pero también se está viendo un rechazo total
todavía más, con más oposición y con más fuerza, con más violencia, ¿verdad? El enemigo se está levantando con violencia para con nosotros, ¿verdad? Se está viendo esto. Entonces no nos queda otro más que seguir confiando, ¿verdad? Y orando. Orando, dice una de las cartas, no recuerdo ahorita, la iba a sacar para decirles, una de las cartas se me hace que de Juan, la tercera carta de Juan, si mal no recuerdo, dice que podemos adelantar la venida de Yeshua, ¿sí? Así como se hizo en el libro de Shemot, el Éxodo se adelantó, no se dio tanto como se debería, sí, porque dice que 230 estuvieron en opresión, pero la profecía era 400 años, o sea que el Abba tuvo Rajamín, tuvo misericordia y les quitó 200 años, sí, pero esos 200 años se los contó desde, ya lo vimos, la otra vez lo vimos desde Abraham, entonces sí se adelantó la venida, sí, entonces podemos hacer eso. Por eso dijo, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Lo que se está levantando ahorita es algo de lo más perverso que puede existir. De lo que pasó en el 2021, la pandemia fue perversa. Fue algo perverso. El que lo vivió como yo, de veras que fue perverso. Peleamos con todas nuestras fuerzas con algo que no podíamos ver, ¿eh? Les he contado que yo quedé como una piltrafa. Quedé como si me haya peleado con un tigre. Sí quedé. Pero bueno. Entonces, amados, hay que estar, ¿verdad? Regresar a los que como que están como que sí, como que no. Hay que regresar. La obediencia es lo que Elohim siempre ha querido. ¿Sí? La obediencia a sus mitzvot, a sus mandamientos. No hay otra manera, no hay otra. No existe otra manera. No existe otra manera. Lo que nos enseñaron en las iglesias hay que dejarlo atrás. Miren, conozco teólogos con 2 títulos de teología y han dejado toda esa teología, mentirología, que ya lo llaman así, yo también lo llamo así. ¿Por qué? Porque no va al contexto de lo que es la escritura. Es pura filosofía. Entonces, bueno, continuemos con esto. El mensaje es que Yeshua los sostendrá mientras siguen su llamado en sus vidas. El propósito de traer la gran captura de peces junto a la comida que Yeshua preparó para los discípulos es presentarles una elección. Cada uno de ellos debe elegir entre aceptar la vida que Yeshua les ha preparado, la cual es ungida con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, o volver de ser pescadores de peces normales. Está claro que tal captura no era nada típica. ¿Sí? Esta captura no era nada típica. ¿Sí? Era algo especial. ¿Sí? Era el mensaje que Yeshua iba a transmitir a nosotros, ¿verdad? Codificadamente, para que la pudiéramos entender en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Y bueno, para algunos en este momento y para otros que ya la entendieron hace varios tiempo, ¿verdad? Sabemos que no todos estamos en el mismo, ¿verdad? Unos ya están avanzados, otros están un poquito atrasados, pero todos vamos a llegar al mismo mientras se suban a la barcaza de los peces, mientras se suban a la Merkabá, mientras se suban al pueblo escogido, vamos a llegar al mismo entendimiento todos, en un punto,
¿verdad? Va a haber un punto que todos vamos a tener el mismo conocimiento y así está profetizado y yo lo creo y así va a ser. ¿Sí? Dice aquí, y dice la gran captura de estos peces, era, ¿verdad?, especial. Como se indicó anteriormente, hay un relato similar en el libro de Lucas, ¿verdad? Como ya lo vimos, lo leímos, fuimos al pasaje de Lucas, que sirvió como un evento clave para llamar a los pescadores a ser discípulos de Yeshua. No hay duda de que la gran pesca en el capítulo de Juan, en el Evangelio de San Juan 21, haría que los discípulos recordaran lo que sucedió en Lucas, ¿verdad? En Lucas capítulo 5, este llamado, lo que es diferente en este pasaje de Juan, es el hecho de que se menciona el número de peces, ¿verdad? El número de peces se menciona en este pasaje. El versículo 11 revela, de hecho, fue Kefas quien trajo la red llena de peces grandes ante Yeshua y el resto de los discípulos, ¿verdad? Y el resto de los discípulos. Uno pensaría que habría peces de todos los tamaños diferentes atrapados en la red. Sin embargo, este no fue el caso. Solo se capturaron peces grandes. Peces grandes. ¿Verdad? Peces de un solo tamaño. ¿Por qué? Porque los contaron. Había exactamente 153 peces. 153 peces en la red. ¿Cuál es el significado de este número? El texto relaciona este número como 153. Hemos aprendido que el número 100 transmite plenitud o algo en su totalidad. El número 50, como en el jubileo, ¿verdad? ¿Qué es un jubileo? Transmite libertad, ¿verdad? La liberación de todo cautivo, la liberación de cada quien se volvía a su tierra, ¿verdad? Y finalmente el número 3, que tiene el propósito de revelar algo. Por lo tanto, el número 153 habla de la total libertad que Yeshua vino a revelar. ¿Sí? Esto es el número de los peces. Como discípulos estamos llamados a proclamar este mensaje al mundo. ¿Sí? Como talmidín. Hay otras formas de entender el significado de esta gran captura. Se dijo que la comida que Yeshua preparó junto con esta gran captura presentó a los discípulos una opción. Aceptar la comida que Yeshua preparó, la cual se enfocaba en su llamado y su provisión ungida con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, o ignorar el mensaje de los 153 peces y simplemente concentrarse en la gran cantidad del dinero que representó la gran captura de peces grandes, ¿verdad? De peces grandes. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que hay dos opciones igual para nosotros. Dos opciones. Escoges la avaricia, ¿verdad? Que muchos vienen con esa intención. Pero miren, la fe en el compromiso de muchas personas con Yeshua no se basa en su llamado para cumplir sus propósitos, sino en una creencia incorrecta de que Elohim solo quiere prosperarlos financieramente. Muchos vienen a eso. Miren, y hay, bueno, no quiero decir esto, pero hay mucha gente que se está aprovechando del momento, Muchos roé
se están aprovechando del momento, están haciendo dinero, se están haciendo ricos, ¿verdad? Muchos pastores, bueno, ¿para qué hablamos del campamento, del otro, de los demás, ¿no? Del catolicismo se hicieron archimillonarios, ¿verdad? Las catedrales que levantan y la gente muriéndose de hambre. Y así sucesivamente, muchos llamados vienen por riquezas. Ahí está el evangelio de la prosperidad. Ay, ay, ay. Miren, Yahshua llamó a sus talmidín de dejar todo y venir a él. ¿Quién los proveerá? El Padre Celestial les va a dar el sustento. Sí, hay que confiar solamente. No se nos es llamado a obtener riquezas. Sí, no se nos es llamado a obtener riquezas. Tal vez, miren, les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. Pero tenemos dos. Pero aquí hay una historia de un rabino. Aquí tenemos una historia de un rabino, ¿verdad? Un rabino famoso llamado Shimeon Bar Yochai. Estaba con sus discípulos cuando un exalumno regresó del extranjero con grandes riquezas, o sea, un desertor. Se fue al mundo y regresó con muchas riquezas. Todos sus discípulos tenían envidia y querían dejar su estudio y seguir un estilo de vida no religioso y hacerse rico, ¿verdad? Hacerse rico como muchos de nosotros que venimos a Estados Unidos a hacernos ricos, ¿verdad? Y dice, el rabino se llevó a sus discípulos afuera y les mostró el gran valle que estaba frente a ellos. Oró y milagrosamente el valle se llenó de oro. Rabí Shimón les dijo a sus discípulos que podían ir y tomar del valle todo el oro que querían, pero al hacerlo reducirían su recompensa en el reino de Elohim, en el reino milenial. Bueno, nosotros sabemos que el reino milenial. La gran pesca representó lo mismo. Esta gran pesca representó lo mismo. ¿Sí? Esta es la otra opción, ¿verdad? O sea, dimos dos explicaciones. Sí. Pero en esta historia del rabino, ¿verdad? Que les dice, ustedes pueden decidir o sirven al rey del dinero o sirven al rey de los Shamaín, al rey que hizo los cielos y la Eretz, el rey que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Eso tenemos esa opción. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a la riqueza y no podemos servir al Adón. Él mismo nos da un ejemplo en la tentación. La tentación, el tentador le dice, todos los reinos de este mundo me han sido entregados, y a quien yo quiero se los doy. Ahora nos hemos dado cuenta que todos, la mayoría de presidentes del mundo, están puestos por el de abajo. Sí, están puestos por el de abajo. Yo pensaba que dicen que también López Obrador es masón. Y he estado mirando algunas señales y creo que sí. Creo que sí, esto fue un truco bien de la élite, muy buen, una, como dicen, jugada maestra, como dice aquel. Fue una jugada magistral, maestra, haber puesto a Obrador, haber regalado dinero, que la élite no escatimó en regalar dinero en todo el mundo, ¿verdad? Para que entraran sus presidentes. Ay, 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 qué fuerte. Y luego poner a una mujer, bueno, que no importa que sea mujer o hombre, pero era alguien que también, ¿verdad? Pues totalmente fue una jugada maestra que hicieron. Se ve, se siente, ¿verdad? Cómo al país lo han sumergido en la violencia extrema
que ahora hay más. Los pueblos están totalmente llenos de los carteles. A la gente la están oprimiendo feo, feo, ¿verdad? Si les contara lo que me contó mi primo, ¿verdad? Que milagrosamente escapó, gracias a Elohim, que nos hizo el milagro, ¿verdad? De ayudarle. A él lo recogieron en un lugar que era un pueblo mágico, un pueblo pacífico, pero dice que allí entró ya el cartel, un cartel famoso, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con él. Entonces, esto es lo que escoge, ¿verdad? Hay dos opciones. No hay más opciones, hermanos. El que escuche este video y que sea nuevo, no hay más opción. No hay que soy del mundo y no. O estás con el de abajo o estás con el de arriba. Sí, dice Yahshua, dice, el que no está conmigo está contra mí. Así lo declaró fácil y sencillamente. Que no está conmigo está en contra de mí. Esto aquí no hay para dónde hacerse, hermanos. Aquí no hay para dónde hacerse. Si usted escoge no estar con Yahshua, usted lo único y estar viviendo en el mundo normalmente, usted lo único que está haciendo es regalando su alma, regalando su regalo hermoso que Dios, Elohim le ha dado, Usted lo único que está regalándola. Y usted supiera el valor que usted tiene, usted vendría para acá. Usted no andaría regalándola así como así. Y aquí ya les hemos dicho el valor que tenemos. Y esto por ponerle un precio, pero no tiene valor nuestra Nefesh, no tiene valor. Sí, esto por ponerle un precio. Donde habitaba la presencia divina en el templo de Shlomo ben David, el hijo de David, Salomón, el hijo de David, del rey David, ¿verdad? Shlomo ben David, está evaluado actualmente en 350 millones de dólares. Eso sin contar que es oro antiguo, que si fuera oro, y era oro prominente, legítimo de... Miren, digamos, un documental antier, no lo terminé de ver, pero ese oro era oro puro, mucho oro de ese oro venía de acá, de América, Ahí nomás se las dejo. Pero ese oro venía desde acá. Y está en la escritura. Pero a ver si un día les enseño eso. Pero, bueno. 350 millones de dólares es lo que vale usted por ponerle un precio. Porque yo creo que no tiene precio. No tiene precio su nefesh, su alma. No tiene precio. A los que la han vendido, pues ya la vendieron. Y saben que ellos no necesitan nada. Ellos tienen todo el dinero. Son dueños de países, pueden hacer lo que quieran, están haciendo lo que quieren. Miren, están libres y gobernando. Este presidente que tenemos aquí, ¿no? Miren lo que hizo. Ahí están los archivos. Y miren, está gobernando. ¿Quién le ha hecho algo? Y los demás ahí están. ¿Quién les ha hecho algo? Tienen todo. Ellos ahora lo que van es por nuestra nefesh. Van a ir a quebrantarnos. Se van a voltear contra nosotros con toda su fuerza. Con toda la fuerza que tienen, que es muchísima. Y ya vamos a terminar, amados. Vamos a terminar porque ya me alargué. Dice, ¿verdad? Que tenemos la misma, dice, la gran pesca representó la misma tentación que el oro presentó a los discípulos del rabino, ¿verdad? Del rabino Shimeón, la historia que contamos. Recibir lo que Yahshua ha preparado para nosotros, que es ungido con el Ruach HaKodesh, el ungimiento del Ruach HaKodesh, es mucho mejor que todo el oro
o los peces del mundo. Ahí está. El ungimiento del Ruach HaKodesh, en el momento que usted se decide por usted mismo, en el momento que usted se decide por usted mismo, estudiar la Escritura, expulgarla y pedirle al Padre que lo lleve, que lo guíe, que quiere usted hacer su voluntad y no la de los hombres, en ese momento Él va a poner dentro de usted su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para que lo guíe y lo lleve a toda la verdad. En el momento que usted quiera. Ese es el libre albedrío que Él nos ha dado. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges. Eso está en Deuteronomio 26. Usted puede ir las bendiciones y las maldiciones. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú escoge. Tú escoges. Lo que se nos ha prometido es la vida eterna. Esa es la emuná que tenemos. No hay otra emuná. Lo que se nos ha enseñado son todos los milagros que Elohim ha hecho. Y lo hemos creído. Lo hemos creído porque Él ha obrado en nuestras vidas, nos ha cambiado la vida. Ha obrado en milagros en nuestras vidas. Y esos milagros nos ha traído a creer en Él. ¿Verdad? Bueno, amados. Este pasaje les informa al lector que esta fue la tercera vez que Yahshua se apareció a los discípulos de su resurrección. El número 3 no solo se relaciona con la revelación a algo, sino que también puede tener un significado de confirmación. La Escritura enseña que algo es confirmado por 2 o 3 testigos. Por lo tanto, otro mensaje importante de este mensaje es confirmado que Yahshua realmente había resucitado de entre los muertos. Realmente nuestro Adón Yahshua venció a la muerte. Realmente Yahshua Hamashiach resucitó de entre los muertos. Realmente Él se ha aparecido a gente, hermanos. Hay un judío ortodoxo que se llama Yohanan. Él reveló, dice que a muchos de allá, a muchos sadiquín, a muchos ultraortodoxos se les ha aparecido Yahshua. ¿Verdad? A muchos nos ha hecho milagros. ¿Verdad? Y nos ha traído a Sudabar, nos ha traído al Padre de regreso. Bueno, amado Sajín, ¿cómo responderás tú al llamado de Yahshua en tu vida? ¿Cómo responderás? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo participarás en esto? ¿Verdad? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos roés y morés. Hay gente que se está congregando en el internet, en las redes sociales. Baruch Hashem. ¿Verdad? Es bueno, es muy bueno, diría yo que es muy bueno porque a veces no hay congregaciones cerca de nosotros. Pero cuando hay una congregación ¿verdad? El llamado de Yahshua también es hacer talmidín, hacer discípulos, aprender de lo hermoso que Yahshua nos ha dado y hacer discípulos y ir empezando una congregación en nuestros lugares, ¿verdad? Eso es primordial. Si vemos que no podemos encontrar una, es porque allí está la clave. Él nos está llamando a ser a ser parte, ¿verdad? De este avivamiento que están viniendo a los misbots, a los mandamientos de Elohim, a los mandamientos del Padre Celestial, amados. Baruch Hashem. Así es que, amados Ajina Hayot, sigan teniendo una fiesta de Pesach hermosa, ¿verdad? En Berajá, en bendición. Pues al entregar la Pesach viene el día de Shabbat y vamos a tener otra exposición. No sé si en la noche o en la mañana, ¿verdad? Así es que
se va a leer la porción que se lee en este Shabbat. No es la porción que leímos, ¿verdad? Va a ser otra diferente porción, ya les había dicho. Y bueno, entonces, Shalom, shalom, amados Ajin Hayó, que el Padre Eterno los guarde y que el Padre Eterno los bendiga en esta hermosa festividad de Pesaj. Baruch Hashem.